Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy lunes 7 de octubre. ¡Viva Nuestra Señora del Rosario! Esta hermosa advocación que nos invita también a rezar siempre el Santo Rosario. La estediaña endúgina de la carta de Pablo a los cristianos de Gálatas, capítulo 1, del 6 al 12. Hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo es el que les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado nosotros, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Y así continúa esta palabra del Señor. Y posiblemente y nada, Pablo lleva con esta comunidad de Galacia. Como sarambima, cuejina y cualquier becuera peñan de yarañe, o ella acaso recuerda esta historia de salvación. Vaya va peñan de yara huerowatá lleva pejeco peñan de apritepe, pero dentro de una historia. ¿Y qué pasa, queridos amigos? O otro y comienza a sembrar cizañas. Esto es lo del evangelio también, ¿verdad? El trigo y la cizaña. A ver, con la coña de apritepe ahí. Ya tengo estalla de como mi secta protestante cuero mía. Y miren lo que dice Pablo. Si alguien viene, dice, si alguien viene a predicarles a un Cristo distinto de lo que nosotros les hemos predicado, sea anatema, sea expulsado de la comunidad. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. Queridos amigos, esto es muy importante. Ustedes iñandeine catoanguacha la ñañemon barete. Catoanguacha ya yeje sape aye panila yajala viro reira puperia lleva. Porque muchas veces la gente y nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestra ignorancia a veces preferimos y nos vamos y nos dejamos engatusar y nos dejamos mentir en nuestra buena fe. Yo sé que hay muchas personas que en su buena fe, pero normalmente esos que van es porque después ya se han quedado con un trauma negativo. A operar entonces, oye, fanatizaya. Y eso es lo peor. Y eso es lo que divide a la comunidad cristiana. Y eso es lo que nos aleja del hermano y por ende nos aleja de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.